Hola y bienvenidos a otro video sobre geología. En esta ocasión me gustaría hablarles sobre los diferentes tipos de fósiles que podemos encontrar en el mundo. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que sepan cuando subo un nuevo video. Los fósiles son restos y señales de vida de organismos de animales, plantas que vivieron hace millones de años y se han conservado entre las rocas principalmente sedimentarias hasta nuestros días, aunque en algunas ocasiones también son encontrados en algunas rocas metamórficas en las que exhiben cierto nivel de deformación en su estructura fósil. Estos restos fósiles son originados a partir de procesos físicos, químicos y biológicos que permitieron la transición de un organismo desde la biosfera a la litosfera, con un determinado nivel de conservación, y sirven para datar y fechar las edades de las rocas y estratos donde son encontrados, proceso que se realiza de manera relativa a través de los llamados fósiles índice, que derivan de organismos que existieron en una determinada era o periodo geológico. Todos los fósiles índice deben ser fácilmente identificables y distinguibles de otros fósiles. Deben derivar de organismos, ya sean plantas o animales que vivieron durante un tiempo geológico relativamente corto en diferentes cuencas oceánicas, y por lo tanto aparecer en diferentes tipos de roca y abundante distribución geográfica. La disciplina subordinada a la paleontología que se dedica al estudio del proceso de fosilización y formación de yacimientos fosilíferos es la tafonomía, que incluye a su vez a la bioestratinomía, encargada de entender los procesos que ocurren en un organismo después de su muerte y antes de su enterramiento en el sedimento, y la fosiliagénesis, encargada de comprender los procesos que le ocurren a dicho organismo después de que es enterrado en el sedimento. Comúnmente la génesis de fósiles comienza después de que el organismo vivo muere y es apoyado sobre el sedimento, donde las partes blandas se descomponen y solo quedan las partes duras como las conchillas, los huesos y los dientes. Luego, mientras el fósil está en proceso de formación, sedimento se acumula a su alrededor y dentro de las cavidades de los mismos, hasta que quedan rellenados de sedimento y ambos comienzan a consolidarse y generar un molde interno. Posteriormente, la acidez del medio ambiente destruye la conchilla o resto calcáreo y la disuelve para permitir la vista al molde interno, sobre el que se formará un molde externo. Debe mencionarse que la muerte de un ser vivo no es la única condición para la generación y existencia de un fósil, ya que muchos de los fósiles también resultan de una producción biológica que no implica la muerte del organismo que lo originó, como en el caso de las esporas y el polen. El enterramiento tampoco es indispensable para la fosilización y no todos los fósiles tienen rasgos de haber experimentado procesos bioestratinómicos, ya que algunos seres vivos murieron después de haber sido enterrados en el sedimento, o bien los fósiles solo son señales de vida producidos por algún organismo vivo que ya vivía enterrado. La fosiliagénesis es necesaria porque se encarga de la génesis de los fósiles a través de procesos de transformación que les ocurre a los restos de vida después de ser enterrados por el sedimento para convertirse en fósiles. Aunque la fosilización actúa sobre los organismos que vivieron en el pasado para transformarlos en fósiles, es un proceso que implica una pérdida de información paleobiológica, ya que las partes menos resistentes siempre se destruyen, o al menos casi siempre. Pero por otro lado, la fosilización actúa sobre restos de señales de vida como huellas y perforaciones producidas por seres que vivieron en el pasado, permitiendo la preservación y conservación de más información paleobiológica aparte de los restos orgánicos, tales como huesos y dientes. La calidad de cada fósil es medida de acuerdo a la perfección que exhibe. Sin embargo, el registro fósil está muchas veces sesgado, o sea que puede exhibir distintas orientaciones y características con las que se puede determinar las diferentes tendencias de su fosilización, las cuales resultan de la combinación de factores propios del organismo, ya sea animal o planta, y otros propios del medio ambiente en el que vivió. Dichos sesgos no solo varían de acuerdo al grupo fósil a considerar, sino también varían en función del clima, latitud y las condiciones tectónicas de cada lugar en donde se encuentren. El potencial de fosilización de un ambiente es la capacidad para conservar evidencias de un organismo o grupo taxonómico, mientras que el potencial de preservación de este ambiente se refiere a su capacidad para conservar el registro fósil lo más inalterado posible. Los ambientes más indicados para la preservación de los fósiles son aquellos caracterizados por una intensa sedimentación. Por el contrario, los ambientes que están más expuestos a la erosión tienen una menor capacidad para favorecer
promover y potenciar la fosilización. En la formación de yacimientos fosilíferos participan agentes biológicos y geológicos. Entre los factores biológicos está la concentración de organismos vivos, acumulación de cadáveres y existencia de depredadores y organismos con partes blandas. Entre los factores geológicos está la presencia de cuencas de acumulación, la sedimentación rápida de grano fino y una condición de pH lo suficientemente adecuada como para impedir la disolución de minerales que componen a los restos de vida de los organismos del pasado. Además, los fenómenos como el metamorfismo o tectónica de placas desfavorecen el proceso de fosilización. Cuando se producen restos o señales de vida de organismos que estuvieron vivos, a partir de su muerte, estos son sometidos a cambios en su composición y estructura. Dichas modificaciones se dan a través de mecanismos de alteración para que puedan fosilizarse, donde algunos procesos afectan a los tejidos blandos o tejidos no mineralizados como la biodegradación, mineralización temprana y carbonización, y otros afectan a los tejidos esqueletales o mineralizados. El proceso de biodegradación es parte del ciclo de la materia y consiste en la descomposición de sustancias orgánicas después de la muerte de un organismo, en el que las causas de su muerte afectan de distintas maneras a su capacidad de preservación fósil, ya que la muerte de este organismo puede ser debida a senilidad, infección, parasitosis, predación, cambios en las condiciones biológicas y ambientales de su entorno o accidentes. Y aunque no siempre es posible determinar al 100% la causa de la muerte de un organismo, siempre los tejidos se irán autodestruyendo. La velocidad de descomposición de la materia está determinada por la cantidad de microorganismos, agentes oxidantes, temperatura, pH, clima y las características de los ambientes deposicionales, así como la velocidad de enterramiento y la presencia de volátiles como el oxígeno, ya que la descomposición de la materia puede ser aeróbica o anaeróbica, dependiendo de la presencia o ausencia del oxígeno. Para que los restos de un organismo vivo se conviertan en fósiles, estos deben quedar cubiertos por sedimento lo más rápido posible, aunque esto no siempre es así porque muchas veces estos restos quedan expuestos a animales carroñeros, organismos descomponedores, desintegración y disolución mineral de los tejidos mineralizados como los huesos. El proceso de degradación de la materia se ve disminuido o prácticamente inhibido por la acción de factores como el enterramiento rápido, ya que el enterramiento rápido evita el contacto de los restos con organismos carroñeros y generan condiciones de anoxia, suficientes para promover la preservación de las partes blandas de los restos orgánicos a largo plazo. Y la actividad microbiana descomponedora depende del aporte de nutrientes por parte de los restos de la materia muerta. La mineralización temprana en la materia orgánica muerta es un proceso que permite la preservación de réplicas en el sedimento de los tejidos orgánicos y de las formas y contornos que tenía el organismo, por el desarrollo de minerales ya sean sulfuros, carbonatos y fosfatos, promovidos por la descomposición de partes blandas. La formación de minerales sulfurosos como la pirita por bacterias reductoras de sulfato se produce en sedimento marino de grano fino a pocos centímetros por debajo de la interfase sedimento-agua, controlada por la concentración de carbono orgánico, sulfato disuelto y minerales de hierro, donde el factor limitante es el aporte de materia orgánica a los microorganismos. La mineralización por carbonato resulta de la liberación de bicarbonato derivado de la descomposición anaeróbica de la materia orgánica. Este compuesto puede combinarse con calcio para generar minerales como la calcita o con hierro para producir siderita. La mineralización por fosfato es rara en comparación con las otras dos anteriores, ya que ocurre cuando la concentración de este compuesto es mayor a la del bicarbonato, además de que esto solo puede ocurrir en sedimentos aeróbicos, si los fosfatos son absorbidos por hidróxidos férricos y luego liberados de la interfase sedimento-agua por bacterias reductoras de hierro. La carbonización es otro proceso que trata del enriquecimiento de carbonatos en un resto orgánico, durante el proceso de fosilización que conduce a la formación de humus, hulla y posteriormente antracita, además de hidrocarburos. Durante este proceso, en los restos orgánicos se observan cambios en la composición química, además de cambios estructurales y texturales, debido al aumento de la presión y temperatura sobre los restos orgánicos. Los principales compuestos minerales que se encuentran en los esqueletos son el carbonato de calcio en forma de minerales como la calcita y el aragonito, el sílice y fosfato de calcio en forma de hidroxiapatita, y la estabilidad de estos materiales depende del nivel de
pH presente en el ambiente, el clima y la presión. Por ejemplo, la solubilidad de los minerales calcáreos aumenta con la disminución de la temperatura y el aumento de la presión hidrostática debido a un aumento en la profundidad. Los mecanismos que afectan a los tejidos mineralizados son el encostramiento, el relleno sedimentario, mineralización, disolución, maceración y distorsión. El encostramiento es un mecanismo por el que los restos de partes duras se van recubriendo de materiales calcáreos, fosfáticos, ferruginosos o arcillosos antes de su enterramiento por precipitación bajo cambios en las condiciones físico-químicas del ambiente, ya sea durante la vida del organismo o después de su muerte. El mecanismo de relleno sedimentario incluye impresiones y moldes que permiten la conservación a detalle de las estructuras fosilizadas, sobre todo cuando éstas se fosilizan en sedimento de grano fino y homogéneo. Las impresiones se forman cuando una estructura hace presión sobre el sedimento blando, produciendo una impronta o impresión, también denominadas como ignitas. Ejemplos de estos son las huellas y rastros de animales, como los vertebrados e impresiones de hojas de seres vegetales. En cuanto a los moldes internos son derivados de las cavidades de un resto de vida que ya no contienen partes blandas debido a su descomposición, y en su lugar contienen sedimento el cual se ha litificado o convertido en roca, reproduciendo la imagen en negativo de la cavidad que lo contiene. Este sedimento pudo llegar a esta cavidad por corrientes hidráulicas, por aspiración del animal, fuerza gravitacional o por bioturbación, que son las alteraciones producidas en el sedimento por la actividad de los seres vivos. Los moldes externos son los materiales sedimentarios litificados que reproducen en negativo la superficie exterior de un resto de vida. Y los moldes compuestos se forman durante o después de la disolución de un resto de vida. Por ejemplo, una conchilla que funciona como separador entre el molde interno y externo puede desaparecer por diferentes mecanismos como la compresión, y solo queda un molde en negativo, tanto interno como externo de la conchilla. Otro tipo de moldes son los moldes secundarios o CADs, que son los espacios que se quedan después de la disolución de un esqueleto entre un molde compuesto, ya sea caparazón, conchilla o valva, entre otras cosas, donde después este mismo espacio puede ser rellenado por sedimento, de forma que el molde resultante es la reproducción de una imagen positiva, copia de la superficie del resto original. Este molde podrá recrear la estructura y textura tanto interna como externa del resto fósil, pero nunca podrá recrear su microestructura. Tanto las impresiones como los moldes permiten la conservación de detalles y estructuras muy delicadas, sobre todo cuando estos se forman en sedimento de grano fino y homogéneo. La mineralización es un proceso que puede consistir en la adición de nuevos y diferentes minerales de los que forman al resto de vida original, lo que también se denomina como cementación, lo cual incluye un proceso llamado como permineralización o petrificación, que comprende el relleno de los espacios intra e intercelulares de tejidos de organismos por minerales calcáreos, silíceos, fosfáticos y férricos, o bien también puede consistir en la sustitución de los minerales originales que forman al resto por otros nuevos, lo que se conoce también como neomorfismo o reemplazo. Los ejemplos de permineralización más comunes son los restos vegetales calcitizados, los huesos de vertebrados y tejidos vegetales permineralizados con sílice. La permineralización fosfática relacionada con la actividad de bacterias, algas y hongos, y la permineralización por sulfuros de hierro en sedimentos marinos arenosos o arcillosos, también llamados pelíticos, donde hay carbono orgánico, hierros y sulfatos necesarios para este proceso, donde además hay una acción de reducción bacteriana de sulfatos. El neomorfismo es un proceso de sustitución de los componentes minerales originales por formas nuevas de minerales de igual composición química, y puede generarse a través de procesos como la recristalización, que consiste en un cambio en la textura, tamaño y orientación de los minerales, o a través de la inversión, que es la sustitución mineral de un mineral original por otro de igual composición química, también llamado como mineral polimorfo. Por otro lado, el efecto de reemplazo es un proceso de sustitución donde un mineral es reemplazado por otro diferente. Un ejemplo es la sustitución de minerales carbonatados por silícicos en los fósiles. La disolución es un proceso que depende de la estabilidad de los minerales que componen a los fósiles en relación de superficie y volumen frente al medio ambiente, ya que un menor tamaño favorece mejor su disolución.
La maceración es un proceso natural de desintegración de un resto esquelético en sus componentes estructurales, tal como la separación de las dos valvas de los bivalvos. La distorsión es un proceso de cambio, forma, tamaño, textura y estructura que un fósil puede experimentar debido a un esfuerzo mecánico que genera fisuras, fracturas, perforaciones, fragmentación, agrietamiento, descamación o torsión esquelética, entre otras cosas, debido a agentes como organismos necrófagos o carroñeros, variaciones en la temperatura, acción del hielo, condiciones ambientales áridas o hipersalinas, acción mecánica del agua o viento o compresión y actividad tectónica. Y por el proceso de inclusión se producen organismos fósiles atrapados dentro de materiales que permiten una mayor y mejor conservación. Según sean las condiciones ambientales, este tipo de fosilización puede ser por congelación propia de zonas glaciares donde los restos quedan enterrados a base de glaciaciones debajo de grandes capas de hielo que permiten un buen estado de conservación, por momificación donde el organismo se conserva gracias a la deshidratación que sufre debido a altas temperaturas en lugares muy cálidos y un suelo rico en minerales que permitan la deshidratación de las partes blandas del cuerpo de los seres vivos. Y la conservación en ámbar o brea, donde el organismo es atrapado por la savia espesa de los árboles o brea, que luego se solidifica dejando adentro al organismo intacto, incluso con sus partes blandas y parte de su información genética. El estudio de los fósiles es de gran valor científico y económico, ya que algunos organismos se relacionan con la génesis de yacimientos minerales, como en el caso del fitoplancton y algunos foraminíferos que también están relacionados con yacimientos petroleros, además de ciertos fósiles vegetales muy encontrados en depósitos de carbón mineral. Además, cada fósil nos ayuda a la construcción de la historia de la Tierra y nos da una idea de cómo fueron los ambientes naturales en el pasado. Se han encontrado fósiles en distintos medios naturales, ya sean en rocas, gelificados en hielos o en barros sedimentarios, o atrapados en resinas como el ámbar. Pero hay depósitos muy abundantes de especímenes denominados como depósitos de concentración, aunque los fósiles que están en ellos no tengan un buen estado de conservación. Por otro lado, hay depósitos con fósiles en un excelente estado de conservación, denominados como depósitos de conservación. Los depósitos de concentración se forman durante un tiempo considerable y su característica principal es la gran abundancia de fósiles que hay en él. Estas grandes acumulaciones son denominadas como acumulación densa de huesos y en su mayoría están asociados a depósitos terminales de regresiones marinas que son retiradas del mar de la plataforma continental o episodios iniciales de transgresiones marinas cuando el mar avanza sobre la plataforma continental ganando terreno emergido, lugar donde hay escaso transporte y una tasa reducida de sedimentación. Por último, los depósitos de conservación se caracterizan por tener una excelente calidad de preservación de esqueletos articulados e incluso restos de tejidos blandos muy bien conservados. Esto se debe a que los procesos de descomposición y destrucción a los cuales está sometido comúnmente un resto biológico están inhibidos. Existen dos mecanismos con la capacidad de producir depósitos de conservación y son la obstrucción y el estancamiento. La obstrucción, que sucede a través de un evento catastrófico como una corriente de turbidez, resultaría en un enterramiento rápido, lo que conduce a la formación de depósitos de obstrucción, caracterizados principalmente por contener esqueletos fósiles articulados en muy buen estado de conservación. El estancamiento es el mecanismo responsable de la génesis de depósitos de estancamiento. Este mecanismo es propio de ambientes donde hay bajas concentraciones de oxígeno, lo suficiente como para que los organismos carroñeros y bioturbadores no estén presentes, lo que permite una mejor conservación de esqueletos articulados. En cuanto a la conservación de tejidos blandos, es necesario, aparte de todo esto, ciertas condiciones geoquímicas determinadas y una actividad microbiana que favorezca la conservación de material orgánico o bien que se forme una réplica mineralizada del tejido blando por precipitación temprana de carbonato de calcio, fosfatos o sulfuros de hierro. Y esto es todo por hoy, gracias por ver este video y hasta la próxima.